Tenemos dos mesas. En esta primera mesa vamos a centrarnos en experiencias de uso del Scilab. Tenemos 5 presentaciones. Marta Segura se centrará en el uso del Scilab y su experiencia en el sistema público de salud mental. Estefanía Barrado en la clínica privada. Carolina Tobar nos va a hacer una aplicación de cómo se ha utilizado el tema de los mapas cognitivos borrosos en un contexto teórico como es el de las polaridades semánticas familiares, de Valeria Ugasio. Y luego terminamos con 2 presentaciones de estudio de caso, uno centrado en la adquisición de hábitos saludables, que nos lo presentará Nuria Teresa Carrasco, y Sara López se centrará en la utilización de mapas cognitivos borrosos en la identificación de variables psicológicas que interfieren en el control del consumo de azúcar. Sin más, dejo a Marta la palabra. Yo voy a estar pendiente de tiempo, pero si ves que me paso... Vale, yo estoy abajo. Con eso. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se me oye bien? Vale, estupendo. Antes de empezar, sí quería dar las gracias especialmente a Luis Ángel Saúl por permitirme hoy contaros un poquito cuál es mi experiencia con Scilab y sobre todo por haberme acercado a la herramienta. Luis y yo nos conocemos desde hace ya mucho, me introdujo en el tema del constructivismo, de la rejilla y ahora del Scilab. Y yo... Bueno, os voy a poner un poco en contexto. Ya os hemos dicho un par de veces que trabajo en un centro de salud mental público como psicóloga clínica, en consultas externas de adultos, es decir, desde los 17 con mucho hasta los 93, creo que es mi paciente más mayor. Todo tipo de casuística, todo tipo de trastornos, problemas que llaman a veces de la vida, ¿no? En fin, condiciones diferentes, ámbito urbano, ámbito rural, da igual. Siempre se caracteriza por listas de espera enormes, tiempos de consulta muy cortos, de en torno a media hora, y frecuencia entre sesiones muy, muy larga, de 1, 2 y 3 meses en algunos casos, ¿vale? Entonces, cuando a mí me plantean empezar a utilizar Scilab, pues yo reconozco que me muestro un poquito escéptica por el sitio donde yo estoy, ¿no? Veo a los pacientes cada mucho tiempo, durante muy poco, ¿cómo voy a gastar ese tiempo tan precioso en utilizar estas herramientas? Necesito cosas que sean muy útiles, muy rápidas, muy eficientes. Esto da demasiada información y nos vamos a perder. No sé si seremos capaces de entenderlo los pacientes y yo. Además, hay que formarse y la formación no es pequeña. Hay que supervisar. Yo tengo la suerte de hacerlo con Luis Ángel. ¿A qué pacientes se lo pasas? ¿Qué van a pensar los pacientes de que de repente les metas un programa informático ahí en medio cuando vienen a hablar contigo? Y yo quiero contaros un poco para qué lo he estado utilizando, sobre todo en la clínica, y os traigo 3 viñetas. Una que tiene que ver con definir la demanda terapéutica, otra con formular el caso y organizar, sobre todo, hacia dónde puede ir la intervención, y la última con monitorear y obtener feedback del cambio terapéutico. La primera, como os decía, la definición de la demanda tiene que ver con una reconstrucción que hice con una paciente. Por cierto, inciso, las 3 pacientes han dado su consentimiento expreso para que pueda utilizar sus datos, ¿vale? En este caso es una chica de 18 años, es universitaria, tiene un antecedente de trastorno alimentario restrictivo y densidad escolar que estuvo trabajando en infanto-juvenil y viene como motivo de consulta por preocupaciones otra vez en torno a la alimentación, pero sobre todo porque ella le da vueltas a todo. Según su planteamiento es que no para de pensar las cosas y eso le genera muchísima ansiedad. Su demanda inicial es aceptarme, aunque haya cosas que no me gusten, y perder la inseguridad. Y yo le planteo, ¿y qué tendría que pasar para eso? Su respuesta es, dejar de dar vueltas a las cosas. Yo no quiero pensar tanto. A esta chica le pasamos la RepGrid y la WinGrid y lo que vimos es que, bueno, en general su sistema de constructos es multidimensional, bastante elaborado, bien integrado. Lo que sí está es polarizado, ¿vale? Yo siempre antes empezaba por la interpersonal, la rejilla interpersonal, porque era con la que yo me sentía cómoda. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, pues según terminamos de hacerlo, no sé si lo podéis ver aquí, si se ven bien los nombres. Lo que vimos es que ella tiene un sistema que en general es bastante congruente con solo 2 constructos discrepantes. Uno gastador, al que ella no le da ninguna importancia, y otro dar vueltas a las cosas. Y le dije, ¿por qué no miramos el dibujo? Y lo que vimos es, oye, ¿qué implicaciones tiene dar vueltas a las cosas? Pues mira, que me siento menos segura de mí misma, menos positiva y menos feliz. Ojo, cuidado, porque menos feliz en este caso no tiene como puesto infeliz o triste, tiene que ver con pendiente de no volver a caer en los síntomas, que eso ya de por sí sería trabajable, ¿vale?
Vale, ¿y de dónde viene dar tantas vueltas a las cosas? ¿No? ¿De dónde recibe? Y lo que ella ve en ese momento, lo vemos a la vez, las dos, es que valora al otro, es perfeccionista, le importa su físico, es constante, es paciente, es madura, son todos constructos que son muy importantes en su autodefinición y que son congruentes y que le llevan a dar vueltas a las cosas. Entonces, espontáneamente, así, de entrada, en 2 minutos, esta chica me dice, pues entonces creo que no quiero cambiarlo. Quizá lo que veo como algo negativo no lo es. Ella misma puede redefinir su demanda terapéutica en ese momento, su motivo de consulta, y asumir que no quiere dejar de dar vueltas a las cosas, que lo que quiere es aprender a utilizar ese dar vueltas como un termómetro, como una brújula, digamos, de cuándo está mejor, cuándo está peor, en qué se implica más, en qué se implica menos, en cuándo tiene más sentido para ella ese darle vueltas. La segunda viñeta tiene que ver con la formulación de caso, como os decía. También es una chiquita de 20 años, también es universitaria. En este caso es una paciente heredada que venía ya haciendo terapia con la persona a la que yo he sustituido 2 o 3 años y tiene múltiples motivos de consulta, problemas alimentarios y de imagen corporal, además bastante focalizados casi en una dismorfofobia, ansiedad reactiva a conflicto parental, relaciones familiares de exigencia tanto por su parte hacia ella misma como por parte de los demás, miedo a la muerte que se le junta con un duelo familiar, relaciones de pareja y relaciones de amistad en las que se ha sentido muy abusada y ella habla de una ira impulsiva de la que hace mal manejo, pero que tampoco es una cosa especialmente relevante. Y va apareciendo una y otra vez el miedo a la soledad como síntoma que ella plantea. Pero siempre desde es raro, no sé cómo estoy confusa, no hay una priorización, ¿vale? Es habitual que los pacientes cuando les preguntes por dónde quieren empezar, más o menos te puedan decir algo. En este caso no sabe por dónde cogerlo. A esta chica solo le hice la Wingrid. Y fijaos, aquí yo creo que fue muy útil primero ver en el gráfico del árbol, pudimos ver un poco la jerarquía de los constructos para ver por dónde iban. La idea de tener un corazón de oro para ella es esencial, además es congruente, con lo cual nos hemos agarrado ahí como una lapa, suelo decir yo. Y los constructos discrepantes, tenemos uno en el segundo nivel más o menos de jerarquía, que es el miedo a la soledad, entonces podemos decir que es bastante nuclear. Y luego ya en un siguiente nivel, la inseguridad en las relaciones, no gustarle su cuerpo y correlacionando con esos el estar gorda, ¿vale? Cuando lo vemos desde el escalamiento multidimensional, no sé si sabéis qué nos representa este gráfico, los constructos que son más parecidos aparecen más cerquita entre ellos y eso nos permite ver que, bueno, de alguna manera se comportan de una forma similar en el sistema. Entonces vemos que insegura en las relaciones y miedo a la soledad están bastante juntos. ¿Por qué me planteo yo esto? Porque sabemos que empezar intentando cambiar algo muy nuclear en general va a generar resistencias con todo el sentido del mundo, ¿vale? Nadie queremos cambiar en lo básico, digamos. Entonces, bueno, pues aquí utilicé la que es la parte del laboratorio para plantearme cómo cree ella que se comportaría el sistema si vamos trabajando esos constructos discrepantes. Cuando nos centramos en no le gusta el cuerpo, es vanidosa, lo que podemos ver es que lo único que mejoraría es su percepción de voy a conseguir estar más flaca. Mientras que, si nos fijamos en el resto de constructos discrepantes, el miedo a la soledad y la inseguridad en las relaciones se van a mantener con fluctuaciones, pero al final se van a mantener en los mismos niveles de discrepancia. Y además, en este en concreto, estos constructos que se alejan tantísimo del ideal son los que para ella son fundamentales, el corazón de oro, la sensibilidad, la empatía, la lealtad. Y aunque a la larga pudiesen volver a sus valores iniciales, supondría trastocar tanto el sistema, según sus propios términos, que probablemente estuviésemos corriendo el riesgo de que abandonase la terapia. Pues estaríamos pidiéndole cambios, primero que no tiene por qué hacer, porque no los busca, y segundo, que es que son totalmente incongruentes, y esto es lo más importante, con quien ella es. Si nos vamos al constructo del miedo a la soledad antisocial, que es lo que le gustaría a ella ser un poquito más, vemos que no hay muchos cambios, ¿vale? Es un sistema con relativas pocas implicaciones, en el que sí que empeoraría la idea de necesitar ayuda para las cosas y que que veis aquí una línea, os lo he puesto porque no se mueve, es el otro constructo sintomático, insegura en sus relaciones, no variaría en absoluto. Y al final, ese es un constructo que también es importante para ella. Y si nos centramos en este último, de insegura en sus relaciones, vemos que tampoco va a haber grandes implicaciones en los cambios, ¿vale? Los cambios que va a haber sí que van a ser estables, pero el que sí que cambia sustancialmente es el miedo a la soledad. ¿Qué nos dice eso? Que probablemente sea mejor proponerle. Vamos a empezar por esa inseguridad y no tanto por ese miedo que tienes. Y desde aquí podemos ir viendo cómo afectaría al resto del sistema despacito, sin invalidarte de forma masiva. Y por último, no sé si estoy yendo muy deprisa, perdonadme. Por último, en la monitorización del cambio terapéutico,
En este caso es una mujer de 41 años que trabaja en el sector de servicios, con una formación media. Os pongo lo de la formación porque las tres son personas con bastante capacidad de pensarse, reflexivas, que están acostumbradas, ¿sí? Con muchísima ansiedad. Esta mujer tiene una ansiedad tanto a nivel cognitivo como a nivel somático muy grande. De hecho, está teniendo problemas digestivos por esa ansiedad asociada. Y ella habla de una rumia constante, de una preocupación constante, de rigidez. Ella misma reconoce esa rigidez. Esto es así en consulta. El nivel de sufrimiento y de bloqueo que ella muestra y que se ve perfectamente es brutal. Al principio casi no es capaz de expresar lo que le está pasando y esto le lleva a muchísima irritabilidad. Es una persona con un criterio de validación externo totalmente, ¿vale? Se define por lo que los demás piensan de ella y el estar siempre para los demás. Y además ella se definía antes de estar mal como muy responsable y muy luchadora, y así lo ha sido en su vida para toda su familia, pero ahora ha dejado de ser esas dos cosas. No sabe lo que es en ese sentido. Le hicimos una valoración completa con la RepGrid y la WinGrid y lo que sale aquí es que el sistema de construcción es muy unidimensional, de hecho es una única línea, un único clúster prácticamente, muy polarizado, y con esta paciente lo que hemos estado trabajando es intentar flexibilizar un poquito ese sistema, incluir como algunas categorías subordinadas, pequeñitas, para poder ampliar el ámbito, porque al final se mueve con pocos constructos tan interrelacionados y tan dicotómicos en ella que no caben las medias tintas, no caben. Entonces, estamos intentando, no sé si me explico, generar pequeñas variaciones, ¿vale?, para poder disminuir ese nivel de angustia y que tenga más opciones al final, ¿no? Vale. Lo que hemos hecho es, con la nueva función del monitoreo del yo, que nos ha venido súper bien, por cierto, de nuevo en mayo le hemos pedido, oye, ¿y tú cómo estás ahora? ¿Cómo te ves? No cómo te percibo yo, sino puntúate tú cómo te estás viendo. Ella percibe cambios en responsabilidad, en estar pendiente de los demás, en el tema de ser luchadora y en el tema de ser cabezota, ¿vale? ¿Y dónde nos lleva esto? Pues fijaos, nos lleva a dos dibujos. Es el mismo dibujo de diciembre y de mayo, ¿vale? Por supuesto, lo que hablaba antes Alejandro, la nuclearidad sigue siendo la centralidad, ¿no? El constructo de me importa qué pensarán los demás está ahí, totalmente en el centro. Tampoco pretendemos que sea un cambio sustancial, pero si os fijáis, han cambiado los colores. Han cambiado colores tanto en los nodos, en las bolitas, como en las asociaciones entre los nodos, en las causalidades. ¿Vale? Os voy a poner solo un ejemplo de ello para que podáis ver por dónde estamos tirando ahora, pero si veis, luchador conformista ha dejado de estar indefinido y ha pasado de nuevo a ser congruente. Lo mismo ha ocurrido con el tema de la responsabilidad, que ha vuelto a ser congruente, y cabezota, que era algo discrepante y que a ella le generaba muchísimo malestar, ahora está en una indefinición en la que siente que puede empezar a escuchar a otras personas. ¿Vale? Entonces, cogemos, por ejemplo, luchador. Y lo que vemos es que antes esa indefinición tenía implicaciones con cabezota, rumia mental, irritable, seria, sufridora, bastantes constructos que para ella eran discrepantes, siguen siendo discrepantes, ¿no? Y que tenía relaciones inversas con ser generosa y cariñosa, que para ella sí que son congruentes. Cuando hemos conseguido trabajar hacia este cambio y percibirse un poco más luchadora, fijaos, porque esto son cosas, o sea, os las pongo porque son cosas que hemos visto en 5 minutos en consulta. ¿Vale? O sea, en 5 minutos. Esto es importantísimo. Lo que vemos es que esas relaciones que antes eran directas, ahora al verse luchadora, ella puede percibirse menos rumiadora, menos irritable, menos seria, menos sufridora, menos preocupada y menos histérica, como dice ella. ¿Sí? Eso es fundamental, porque al potenciar este constructo congruente estamos desactivando, muy poco a poco, por supuesto, constructos discrepantes, ¿no? Por lo menos esa importancia, la discrepancia que había. Mantenemos, verse más luchadora implica para ella verse más generosa y verse más cariñosa. Pero ojo, cuidado, que también nos dice dónde tenemos que tener ahora cuidado con lo que hacemos, ¿vale? Porque nos dice, ahora que es más luchadora, se va a ver menos pendiente de los demás y se va a ver menos entregada. Y esto hay que cuidarlo para no ir en contra de quién es. Entonces, no solo nos ha dado una idea del cambio que estamos consiguiendo, sino de por dónde tenemos que seguir y por dónde tenemos que tener mucho cuidado de no invalidar, por dónde intentar ahora seguir creando esas nuevas construcciones, esos nuevos subgrupos que decíamos de constructos, ¿no?, subordinados, para que quepan en su autodefinición sin invalidar lo que está consiguiendo. Entonces, ¿merece la pena el PsycLab en la práctica pública? Estos ejemplos que os he presentado, ninguno ha llevado más de 20 minutos de análisis. Se pueden analizar mucho más y mucho más en profundidad, ¿vale? Pero el primero, la chica lo vio espontáneamente en el momento. Este último, el monitoreo del yo, lo hicimos en 2 minutos,
¿sí? Y vimos los dibujos en otros 2. El que sí que ha llevado un poquito más es el de jugar con el laboratorio, pero no ha llevado más de 20. Entonces, por la información tan amplia y tan concreta a la vez que nos da, porque es en el lenguaje de las pacientes, como decíamos esta mañana, ¿no? Que nos permite conectar desde cómo ellas entienden el mundo. Permite co-construir entre ambas, dónde queremos ir, dónde estamos, a dónde no quieren ir. Te da un mapa general y detallado. En este caso vemos los árboles, vemos el bosque y vemos hasta los cangrejos azules de los que nos hablaba Luis esta mañana. Nos permite anticipar cuáles pueden ser esos senderos de cambio y dónde vamos a encontrar los obstáculos. Da agencia a las pacientes, ellas son las que se van dando cuenta y las que van trabajando. Y lo hace de una manera súper eficiente, pues SciLab, sí, desde luego. Muchas gracias. Vamos del tirón y luego si queréis hacer alguna pregunta al final, ¿os parece? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, lo primero de todo, Luis Ángel, Alejandro, Luis Botella, por invitarme a estas jornadas estupendas. Vengo a compartir con vosotros mi experiencia del trabajo con mapas cognitivos borrosos y el laboratorio SciLab en el ámbito privado. Lo primero de todo, vamos a ver qué podemos tener en cuenta al aplicar SciLab, el laboratorio, en el trabajo psicoterapéutico. Hay una parte para mí esencial y funcional que es esa doble vertiente, la de diagnóstico e intervención. Por un lado, la parte de diagnóstico no entendida como tal desde la etiqueta del DSM que hablábamos esta mañana, ¿no? que realmente a veces nos limita mucho en el trabajo de la clínica y sobre todo desde la experiencia que veo en el ámbito privado, al paciente, al cliente, para poder modificar ciertos cambios, que no se quede ahí arraigado en una etiqueta, sino que en una misma pantalla SciLab nos ofrece los recursos de salud que tiene ese paciente o ese cliente y sobre todo también la parte más vulnerable o frágil que a veces nos podemos encontrar. Por otro lado, en la parte de intervención vemos que nos permite evaluar y explorar el cambio psicológico y elaborar las dinámicas de cambio. Esto es una parte esencial y fundamental porque cuando se hace un proceso terapéutico, que hablamos esta mañana de la importancia de los procesos más allá de los resultados, en la influencia del cambio, a mí siempre me gusta hacer un cierre y una despedida más allá de, bueno, pasamos un montón de sesiones juntos, compartiendo, experienciando, y más allá de cerrar y ya está todo hecho o parte y ya no nos dejamos de ver, pues me gusta poner unas sesiones para poder elaborar el cierre. Y en esas sesiones hay dos preguntas que hago, una de ellas es ¿qué cambios has obtenido? Y otra de ellas es ¿cómo has conseguido esos cambios? Yo me daba cuenta que hay veces en algunos de los pacientes con poquita capacidad cognitiva para meter en la introspección o estructuras más frágiles, donde había mucha dificultad para que se llevaran los cambios, para ellos ser conscientes de cómo yo he cambiado esto. Incluso recuerdo un caso donde una de ellas me dijo, es que parece magia, ¿no? No sé cómo, pero poco a poco he ido teniendo los cambios. Entonces, claro, a mí esto me preocupaba un poco. En cambio, con SciLab, con los mapas cognitivos borrosos, he visto y me ha facilitado mucho, tanto a mí, con los clientes o los pacientes con los que he trabajado, que ha habido mucha funcionalidad y mucho feedback en estas dinámicas de cambio. Entonces, claro, la capacidad que ellos se llevan con respecto a sí mismo de, es que sé esto, cómo funciona, sé cómo ha cambiado, pues evidentemente es muy importante, muy valioso, porque los cambios no se quedan dentro de terapia, sino que se van con ellos. Esto lo uno sobre todo con el siguiente punto, que es una herramienta muy interactiva y una parte fundamental para mí a nivel terapéutico es la alianza de trabajo, la alianza terapéutica, la relación terapéutica, donde cada vez hay más estudios, está demostrado científicamente que el cambio hay un porcentaje muy alto, incluso más allá de la técnica, que lo provoca esta alianza. Y SciLab precisamente cuida muchísimo esto. Fijaros este testimonio donde dice esta paciente, verlo desde fuera hace que parezca más fácil y me ayuda a ver el camino a seguir. Qué interesante ver cómo me puedo mover. Y en eso consiste esta herramienta, en que podamos enganchar
¿no? Que se enganche a la posibilidad de cambio, por lo menos a la capacidad de poder mirar, sobre todo con pacientes que vienen con tanta angustia, con a veces procesos terapéuticos o cierta sensación de cambio fallida. Entonces, bueno, pueden un poquito respirar con respecto a esta parte. Trabajamos de una forma muy interactiva con la herramienta, paciente, terapeuta, formando un equipo, y así quizá a veces hay menos temor y menos angustia a mirarse en ese espejo. Otro de los beneficios importantes de la herramienta es que trabajamos con un caso único. Más allá de recogida de datos rígida, poco práctica a veces, a mi parecer, pues porque bueno, pues vienen a lo largo del proceso terapéutico, pasan muchas cosas y hay veces donde tú tienes una técnica o una herramienta con la que trabajas y en la sesión 1 toco esto, en la sesión 2 toca esto, pero luego la realidad no es así, ¿no? Yo me acuerdo un paciente que estábamos trabajando con el mapa y pues se dio una ocasión donde vino con muchísima angustia por una mala noticia, ¿no? Que recibió a nivel familiar. No pasó nada por en esa sesión que teníamos previsto seguir trabajando unos pares de constructos, no pasa nada si pausamos un poquito esta parte, atendemos y contenemos esta mala noticia y acompañamos. No afecta para nada el trabajo que estamos trabajando con los mapas, al contrario, fomenta la alianza y para mí esa flexibilidad y en cuanto a recogida de datos personalizada de caso único es incalculable. A lo largo del procedimiento hay un primer paso que es recoger los pares de constructos en la herramienta. Este es un paso importante porque es la base principal de la que, si no conocemos bien la persona que tenemos delante, su historia de vida y no lo vemos luego reflejado el significado de sus constructos personales en el mapa y en la rejilla, va a ser muy difícil que esto funcione, va a ser muy difícil que la persona se vea en ese espejo del que estamos hablando. Por lo tanto, en este modelo colaborativo es importante que nosotros, junto al paciente, junto al cliente, nos hagamos esta pregunta: ¿en qué estado está esta persona? ¿En qué situación se encuentra? Es importante que cuando recogemos la primera fase de datos de la rejilla, que en esos pares de constructos tengan que ver con cierto malestar clínico, con sintomatología, que lo veamos y digamos, es que me veo ahí, es que estoy ahí. Vamos a verlo con un ejemplo pequeñito, con una viñeta clínica, por ejemplo, de esta mujer de 27 años que estaba opositando para una categoría superior, bastante exigente, y bueno, vino con una sintomatología ansiodepresiva bastante grave. Tenía muchas dificultades de concentración en el estudio, evidentemente, y sobre todo se le unió con unos problemas de pareja importantes porque tiene unos rasgos de pendiente pues bueno, bastante complicados y eso le impedía hablar, ¿no? Le impedía comunicar con su pareja ciertos límites o ciertos aspectos. Ella decía, mi refugio han sido los estudios, me he aislado mucho y ahora no puedo concentrarme y me siento vacía. No sé cómo enfrentarme a mis problemas. En la historia de vida recogimos un mandato familiar que dice, lo más importante es mantener la familia unida pase lo que pase y si no hay conflictos, no hay problemas. Fijaros, a raíz de esto, una vez tenemos esta rejilla hecha, es lo que os decía, es importante en los pares de constructos ver a esta paciente, ella se llama Marta. Entonces, fijaros como por ejemplo tenemos aquí en los pares de constructos vaga trabajadora, donde se considera bastante vaga, muy miedosa, muy dócil, muy dependiente, muy inestable emocionalmente, muy insegura. Y claro, esto es el primer paso para recoger los pares de constructos y que nosotros veamos sin nada más allá, decir, es que la veo y que ella puede decir, es que yo me veo aquí, esta soy yo. Fijaros, por ejemplo, en este punto, ¿no?, de abajo donde ella dice, cuando discuto con mi pareja las demás áreas se van por la borda dejándolas de lado. Dejo de estudiar y me aíslo socialmente. Después me siento muy inestable y paso el día rumiando pensando que soy una vaga. Esto es un fragmento de una segunda sesión más o menos recogiendo la historia de vida y veis ahí, por ejemplo, cómo se utilizan estas palabras para que luego ella que lo enlace quizás con los pares de constructos principales que tenemos, ¿no? Vemos aquí vaga, vemos aquí inestable emocionalmente, rumiante. Por lo tanto, continuamente tenemos que estar enlazando y comprobando que eso que nos está relatando a través de la narrativa lo vemos plasmado en la herramienta.
Antes de trabajar con los mapas, es importante comprobar el sistema de significados actual. Por ejemplo, otro testimonio de Marta dice: el laboratorio me ayuda a ver más claro quién soy y quién quiero ser. Me orienta hacia dónde quiero ir. Por otro lado, poder elegir lo que pienso y lo que quiero, ser, me da la sensación de que puedo hacer algo con lo que me pasa. Me gusta esto. En personas que tienen una construcción de identidad todavía medio hacer, a veces nos encontramos con estructuras un poquito más complicadas o con un nivel madurativo quizá en un desarrollo más desadaptado por circunstancias que han tenido, les ayuda mucho a identificar quién soy, hacia dónde quiero ir, y esto les aporta muchísima tranquilidad porque les da cierta contención para empezar a mirarse y que no les dé quizás tanto pavor ni tanto miedo. Otra de las partes importantes que nos permite Scilab es poder detectar dilemas implicativos, que esto es una herramienta donde nos permite precisamente detectar obstáculos para el cambio terapéutico a nivel cognitivo, a nivel relacional. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, fijaros que ella se considera una persona sensible, quiere seguir siendo sensible, pero claro, también desea tener un carácter fuerte, también desea ser independiente, segura y despreocupada. El problema es que estas personas que son así para ella también significa que son frías. Y el significado que ella le da a ser frío es que les da igual los demás. ¿Y eso qué es lo que pasa? Que, como bien dice ella, no soy una persona con carácter fuerte, independiente, segura ni despreocupada, pero al menos soy sensible y me preocupo por los demás. Este significado que le da a estos pares de constructos puede suponer un obstáculo para el cambio, y es una herramienta donde nos permite también detectar toda esta parte. ¿Cómo vamos llevando todo esto del laboratorio al diván, del laboratorio a la consulta? Bueno, pues hay diferentes beneficios para trabajar con Scilab y los mapas cognitivos borrosos en la parte de intervención psicoterapéutica. Yo, sobre todo, os he traído algunas viñetas para ver cómo traducimos desde el lenguaje, desde la narrativa del paciente y del cliente, cómo esto lo podemos llevar a la rejilla o a los mapas. Sobre todo, algo que ofrece trabajar los mapas cognitivos borrosos y Scilab es que podemos negociar por dónde podemos empezar a trabajar. Más allá del deseo del terapeuta, trabajamos con el deseo del paciente. ¿Cuál es tu deseo? ¿Por dónde quieres empezar? Especialmente también con estructuras de personalidad más vulnerables o donde no se ven tan capaces, o donde Marta, por ejemplo, que tenía una sensación de incapacidad tan grande, metida en una depresión. A veces esta pregunta siempre es importante, ¿no? ¿De dónde tú te ves más capaz? ¿De dónde te sientes con más sensación de control? Un poquito más para empezar a mirar. Vamos a empezar a mirar desde donde tú quieras mirar, y de ahí yo te acompaño. Por lo tanto, esto hace que haya una toma de conciencia y una postura más activa, que aporta dinamismo, fluidez, y ella poco a poco, conforme va viendo su mapa y va mirándose sin tanto temor y miedo, dice: todo está conectado. Si trabajo una cosa, se activan o desactivan las demás. Si soy más consciente de mis necesidades, me siento mejor. Es decir, si me doy el permiso de disfrutar y ser más empática conmigo misma, luego trabajo mejor. Sin embargo, si solo estudio, me bloqueo y no me siento bien. El mapa lo que ayuda es: vamos a ver qué te pasa desde fuera. Y por eso es una herramienta importantísima para ver los simuladores de cambio. Ahí podemos probar, experimentar, haciéndole hincapié en: no pasa nada, esto no significa que lo tengas que poner ya fuera, sobre todo para las estructuras de personalidad más evitativas o, como decíamos antes, más frágiles o con más sensación de incapacidad. El escenario terapéutico y el simulador de cambio es un lugar donde es importante que a la persona se le dé la oportunidad de poder pensar y darse la oportunidad de poder pensar y hacer las cosas diferente a como lo haces fuera. Y luego ya vemos cómo lo vamos haciendo fuera, pero por lo menos vamos a ver si aquí juntas podemos permitirnos eso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en una situación de ella hablando en sesión, dice: creo que no digo las cosas cuando las tengo que decir y eso me hace sentir más inestable? En la pareja me pasa mucho. Claro, ahí el terapeuta tiene que saber muy bien, tienes que tener muy bien dentro de tu cabeza quién tienes delante, el mapa, la rejilla, todo. Y entonces tú te acuerdas y dices: ostras, creo que me está hablando de ser resolutiva. Y entonces le puedes decir: Marta, ¿te acuerdas que estuvimos hablando sobre esto de que eres muy miedosa y te gustaría ser más resolutiva?
Entonces, esto lo podemos pasar al simulador de cambio. ¿Qué te parece si pensamos, ¿no? Vamos a imaginar solo por unos instantes, solo por unos minutos que fueras una persona resolutiva? ¿Qué significa para ti ser resolutiva? Es importante que trabajemos con los significados de Marta, en este caso, de la paciente, no con los significados del terapeuta o de la terapeuta. Y ella dice, pues bueno, a lo mejor ser resolutiva es saber resolver los problemas por mí misma sin necesitar una opinión externa. ¿Vale? Si partimos de ese concepto entonces de significado, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si por unos instantes fuera resolutiva? ¿Crees que sería la causa, el movimiento de algún otro par de constructos? Dice, bueno, pues a lo mejor sería un poco más despreocupada, bastante confiada. Y ahí vemos luego cómo desde esta narrativa lo plasmamos al mapa, ¿no? O, por ejemplo, hay otro ejemplo que dice, necesito trabajar más en mi carácter y ponerme más firme. Es algo que no hago porque tengo miedo a que mi novio me deje, el miedo a la pérdida. Esta afirmación nos lleva a poder transmitir con ella. Parece que me habla de esto que ella me decía, de la necesidad de tener un carácter más fuerte. Oye, Marta, esto que me hablas de que eres muy dócil y te gustaría tener un carácter más fuerte, ¿qué es para ti tener un carácter fuerte? Porque claro, esto, por ejemplo, tiene muchos significados, carácter fuerte. Y queremos, para que haya un cambio, queremos trabajar con los significados de ella, de Marta, no con los del terapeuta, repito, o con lo que debería ser. Y ella dice, creo que es comunicar con contundencia lo que no me gusta y saber mantenerme ahí, identificar y acompañarme cuando algo me enfada. ¿Y qué pasaría? Vamos a imaginar desde el simulador, ¿no? ¿Qué pasaría si tú tuvieras un carácter más fuerte? ¿Qué implicaciones habría? ¿Sería la causa de que cambiara algo más en ti? Hombre, pues a lo mejor podría ser un poco más independiente, bastante segura. Algo que nos permite la herramienta de SciLab y trabajar con los mapas cognitivos borrosos es la monitorización del cambio y que esto, paciente, terapeuta, vayamos haciendo esa hoja de ruta totalmente actualizada. Va habiendo un feedback muy positivo y os fijáis cómo desde la narrativa podemos traducir los datos para trabajarlos con la herramienta. Situaciones del día a día, e incluso después de estas 2 viñetas clínicas que os presentaba, y luego ella me dice, este fin de semana me voy de viaje con mi novio y voy a probar a ser más resolutiva y no controlar tanto la situación. A ver qué pasa, ¿no? Y se le puede dar ese permiso de prueba a ver qué pasa y lo comentamos. Después de esa sesión, a la semana siguiente, volvió y dice, en el viaje me he acordado de las bolitas verdes del ordenador y me doy cuenta que pasa lo que hemos visto. Si trabajo para ser más resolutiva y tener en cuenta mis emociones, me vuelvo más despreocupada y confío más en mí misma. Así tengo la cabeza más despejada para estudiar. Así que bueno, estas son algunas de las impresiones de trabajo, sobre todo donde veo que la herramienta cuida mucho el feedback, la alianza terapéutica, la monitorización del cambio y sobre todo una hoja de ruta común, no la del terapeuta que considera que tiene que ser, sino de la persona que tenemos delante. Muchas gracias. Bueno, hola. Buenas tardes. Yo voy a presentar una... Uy, perdón. Uy. ¿Dónde? Ah, vale, perdón. Pensaba que está seguido. Vale. Vale. Bueno, yo voy a presentar una parte de lo que ha sido mi trabajo de fin de grado en el grado de Psicología, en el que lo que he querido hacer es estudiar la aplicabilidad de los mapas cognitivos borrosos en el marco de la teoría de las polaridades semánticas familiares de Valerio Gazio. Y para poner en contexto esta investigación, voy a explicar brevemente los fundamentos de esta teoría. Vale, esta teoría parte de los supuestos del constructivismo, pero se distingue por el énfasis que pone en la creación de significado compartido. Y lo que propone Gazio es que lo que ella llama polaridades semánticas, que para entendernos son muy parecidas a los constructos de Kelly, aunque con algunos matices diferentes,
Las polaridades semánticas son fenómenos lingüísticos que emergen en contextos conversacionales y a partir de los cuales los individuos que participan de la conversación se definen a sí mismos. Y la familia, en la medida en que es el contexto conversacional primario, orienta la construcción del mundo de cada uno de sus miembros y la narración de su propia identidad. Vale, a partir de esto, Ugacio plantea que las personas que presentan ciertas patologías pertenecen a contextos conversacionales, por regla general familiares, donde dominan significados específicos. Y una de estas semánticas es la de la libertad, que dice que es predominante, pero no exclusivo, de individuos que manifiestan síntomas fóbicos. Bien, en esta semántica, Ugacio explica que existe un conflicto que no solo está presente en quienes desarrollan síntomas fóbicos, sino también en otras personas sin patología, las cuales, a pesar de no llegar a tener una patología, como digo, pueden sufrir mucho malestar por el conflicto característico de esta semántica. Y bueno, voy a explicar la dinámica de este conflicto porque es del que me he ocupado en el estudio de caso que os voy a presentar más adelante. Bien, este conflicto se da entre dos significados bipolares. En primer lugar, el ser dependiente, cuyo opuesto es ser libre e independiente. Este significado se integra en el nivel de la autoestima, donde ser dependiente se vive como algo humillante e implica, por tanto, una valoración negativa de uno mismo y, por el contrario, ser libre está asociado a una valoración positiva de uno mismo. Y el otro significado, que pertenece al nivel de las relaciones, es el par formado por estar protegido y sentirse seguro frente a estar solo en manos de un mundo peligroso. Y en este caso, el estar protegido queda asociado a tener relaciones y el estar solo a no tenerlas. Vale, el dilema tiene la siguiente forma. El sujeto valora ser libre y estar protegido, pero ser libre implica estar solo y estar protegido implica ser dependiente. Y de este modo se experimenta un conflicto en el que el sujeto se tiene que posicionar y en el que siempre va a tener algo que perder. La libertad y, por tanto, la autoestima si quiere estar protegido, o la protección, es decir, las relaciones con los demás si quiere ser libre. Vale. Y así es como se configura este conflicto. Bueno, y también me parece interesante simplemente mencionar una cuestión que Ugacio añade, aunque no es centrada en la teoría, y es que le da una especificidad histórica y cultural a las semánticas que tematiza. Y en concreto, sobre la semántica de la libertad, explica cómo el conflicto propio de esta semántica se sostiene sobre una comprensión de la libertad como autonomía, como absoluta y solitaria independencia de las relaciones, que es un concepto estrictamente moderno y occidental. Bueno, y hasta aquí la parte teórica. A continuación voy a exponer una parte de mi trabajo en la que quería ver cómo se articula este dilema propio de la semántica de la libertad en un individuo real. Porque cabe esperar que las relaciones entre los significados críticos no sean tan evidentes o tan nítidos como se presentan en la teoría cuando se trabaja con una persona concreta. Y además también hay que tener en cuenta que los significados como ser libre o estar protegido pueden tener sentidos algo distintos en la medida que se insertan en un contexto subjetivo e individual particular. Y además cabe esperar que intervengan en los significados otras semánticas que sean relevantes para esa persona en concreto y que no caben en una teoría general. Vale, un segundito. Ay, bueno, no pasa nada. Ay, no. Bueno, la persona a la que he evaluado, en el momento de la evaluación... Muchas gracias. En el momento de la evaluación estaba experimentando un conflicto muy intenso relacionado con las relaciones de pareja que se puede resumir en una especie de miedo al compromiso. Y lo relevante aquí, como voy a explicar a continuación, es que esta persona narraba el conflicto que le preocupaba poniendo en juego la independencia frente a la dependencia y la protección frente a la vulnerabilidad. Con esta persona realicé 3 entrevistas separadas, una para licitar los constructos, la siguiente ya con Scilab, en la que se hizo la regía de implicaciones, y una última en la que se compartió el mapa cognitivo para ponerlo en común con esta persona. Y bueno, este es el mapa que resultó de las entrevistas. En esta presentación me voy a centrar solamente en 2 de los nodos del mapa, dependiente y vulnerable.
Estos, además de corresponderse con los significados característicos de la semántica de la libertad, son también los que más conflictos y ambivalencias presentaron, tanto en el transcurso de las entrevistas como en el mapa final. Y para explicarlos en profundidad me voy a referir tanto al contexto en el que emergieron y el sentido que esta persona les daba a lo largo de las entrevistas, porque de hecho este sentido fue cambiando, así como cómo quedan expresados en el mapa cognitivo borroso. Bueno, el primer significado del que voy a hablar es el par dependiente-independiente, que como se ve en el mapa queda representado en el centro por el nodo dependiente y que es un constructo dilemático. Bueno, el significado dependiente emergió durante la entrevista de licitación de constructos, cuando esta persona hablaba de sus relaciones de pareja anteriores y los motivos por los cuales sentía reservas para emparejarse de nuevo. En este momento, esta persona empleaba el término dependiente de manera puramente negativa y le daba el sentido de no valerse por sí misma. Y además, durante esta primera entrevista, el término era utilizado para caracterizar las relaciones de pareja. Decía, por ejemplo, que no quería comprometerse porque no quería depender de nadie. Y el polo que se planteó como opuesto, independiente, se posicionó en ese momento como el polo valorado del par. Y esta persona decía que quería mantener su independencia y que no se veía dispuesta a renunciar a ella para mantener una relación de pareja. Pero el sentido de estos significados se vio trastocado en la segunda entrevista. En este momento, el sujeto tenía que valorar cómo definía su yo actual respecto a este constructo y también dar una puntuación a su yo ideal. A pesar de que en la primera entrevista el sujeto había manifestado que en la actualidad se consideraba independiente porque precisamente la independencia es lo que estaba en riesgo frente al compromiso y de ahí el rechazo al compromiso, en el momento de esta valoración decidió situarse en el polo dependiente. Y los motivos que dio fueron que sí se sentía dependiente de otras personas significativas de su entorno, como amigos y familiares, de modo que se amplió el sentido de dependencia para incluir no solo relaciones de pareja, sino todo tipo de relaciones interpersonales. Y además se definió a sí misma como dependiente en la medida en que tenía relaciones cercanas con varias personas. Vale. Perdón. No. Vale, y por otro lado, el polo valorado del par de significados también experimentó un cambio. Inicialmente, el polo valorado era independiente, que significaba valerse por sí misma. Pero aunque este significado se mantuvo, el sujeto añadió un segundo sentido, el de no tener relaciones significativas, que para esta persona era un aspecto negativo. Y paralelamente, el otro extremo dependiente seguía manteniendo su sentido negativo inicial, pero ahora con una parte positiva, que implicaba mantener relaciones significativas con otros. Y es por esto que la puntuación del yo ideal se mantuvo en el medio y el constructo es dilemático. Es decir, el constructo está formado por dos polos opuestos cuyos significados son mutuamente excluyentes, de modo que posicionarse en uno implica renunciar al otro. Y en este caso la puntuación se mantuvo en el medio, la puntuación del ideal, no porque el sujeto considerara que el medio era lo deseable, sino por la incapacidad en ese momento de decidirse por un extremo, ya que ambos se presentaban como igual de inaceptables en la medida que ambos implicaban renunciar a algo que era muy valorado por esa persona. Bueno, y hasta aquí he expuesto el modo en el que el sujeto evaluado narraba los sentidos que este constructo tenía para ella. Y como hemos visto, este relato está lleno de dificultades y ambivalencias. Y ahora vamos a ver si esta ambivalencia se puede ver de algún modo expresada en el mapa cognitivo borroso de la persona, donde el significado dependiente se pone en relación con otros significados del sistema. Y podemos ver que, en cierta medida, esto sí ocurre. Por un lado, como cabría esperar, en la medida que el sujeto se define como dependiente, pero no quiere serlo, aunque tampoco quiera el opuesto independiente, este nodo mantiene implicaciones directas con significados no deseados, como las emociones culpa y miedo. Y también tiene implicaciones inversas con otros significados que son valorados, como conectada. Estas relaciones ayudan a explicar por qué el significado dependiente es en parte rechazado por el sujeto, no solo por la dimensión negativa que hemos visto que le atribuía, la dependencia como equivalente a no valerse por sí misma, sino también
porque aquí se hace patente que tiene efectos negativos en el sistema, en tanto que implica otros significados discrepantes y, por así decirlo, inhibe significados que a la persona le gustan de sí misma. Pero, por otro lado, también podemos ver que dependiente mantiene, además, implicaciones directas con constructos que son valorados, como humilde y empática. Es decir, que este significado tiene algunas implicaciones positivas en el sistema. Y, además, dependiente mantiene una relación implicativa inversa con el significado vulnerable, que expresa que para la persona ser dependiente implica ser menos vulnerable o estar más protegida, que es el polo preferido de este constructo. Y así vemos que la dependencia, que es rechazada por el sujeto, tiene, sin embargo, el beneficio de la protección y además de potenciar otros significados valorados, en este caso los de humilde y empática. Y el otro significado al que voy a hacer rápidamente referencia es el par protegida vulnerable, que en el mapa cognitivo borroso queda representado por el nodo vulnerable y que es un constructo discrepante. Vale, este significado es bastante complicado porque ya desde el planteamiento de la oposición de los polos hubo una incongruencia. También surgió cuando la persona hablaba de sus relaciones interpersonales y en concreto decía algo como que al evitar comprometerse se estaba protegiendo. Sin embargo, al evaluar su yo actual no se posiciona en el polo de protegida, sino en el de vulnerable. Y lo que decía esta persona es que precisamente porque se sentía vulnerable se protegía. Es decir, que la protección la entendía como una respuesta a la sensación de vulnerabilidad que no la neutralizaba, sino que por el contrario la sostenía. Y las implicaciones de este significado en el mapa cognitivo reflejan en cierto modo esta incoherencia. Por una parte, el nodo vulnerable tiene efectos negativos en el sistema de significados porque está directamente relacionado con otros constructos discrepantes e inversamente relacionado con significados congruentes. Pero también hay una relación bastante llamativa, y es que vulnerable mantiene una implicación inversa con tiene miedo. Es decir, que para el sujeto ser vulnerable implica tener menos miedo. Y esto que se confrontó con el sujeto es un poco, no mucho, pero bueno, un poco más claro si se hacen términos de los polos opuestos de los constructos que aparecen en el mapa. De este modo, estar protegida implicaría ser menos segura, el polo opuesto a tener miedo. Así es como aparece también en el ideal, en el dígrafo del ideal. Y en la explicación que esta persona daba a la relación se ponía también en juego la incongruencia inicial y decía que uno se protege solo en la medida en que necesita protección y tener este tipo de necesidad implica sentirse insegura o tener miedo. Y bueno, hasta aquí el análisis que he querido traeros. Se puede sacar mucho más, es una pequeña muestra de lo que ha sido mi trabajo de fin de grado, pero hasta aquí llega. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a contar un poco también mi trabajo de fin de grado, que es una intervención para la adquisición de hábitos saludables basada en mapas cognitivos borrosos con un estudio de caso. Bueno, este estudio aborda la dificultad a la que se enfrentan las personas cuando quieren llevar una vida saludable, porque como sabemos no es nada fácil. Y vamos a ver, basándonos en la teoría de constructos personales y la aplicación de mapas cognitivos borrosos, vamos a utilizarlo como estrategia para intentar superar estos conflictos cognitivos que nos dificultan el cambio. Vamos a ver el caso de Laura, que es una mujer de 45 años que intenta mejorar la actividad física y la alimentación, pero lo ha intentado muchas veces a lo largo de su vida y no ha sido capaz de ello. Entonces, bueno, le pasamos la
la RepGrid y la WinGrid. Entonces vamos a ver primero la RepGrid. Vemos que los 4 primeros pares de constructos son los que tienen relación con los hábitos saludables, que serían sedentaria activa, poco deportista, come demasiado, come cantidad justa, alimentación poco saludable, alimentación saludable. Entonces, bueno, vemos que Laura se ve a sí misma como una persona bastante conformista. Siempre ha priorizado las necesidades y expectativas de los demás, especialmente las de su familia. Es una persona generosa, amable, cariñosa, familiar, sociable, optimista, le encanta viajar y conocer cosas nuevas. Se considera una persona feliz y realizada y valora profundamente sus relaciones familiares. En contraposición, se ve a sí misma como poco constante y bastante desorganizada. Y bueno, pues ha luchado a lo largo de su vida por mantener la constancia y la disciplina en sus rutinas, pero debido al estrés diario, pues a menudo se encuentra recurriendo a alimentos poco saludables, llevando una vida sedentaria, no cumpliendo con su actividad física, etcétera. A menudo se siente agobiada por las exigencias de la vida cotidiana y encuentra difícil encontrar tiempo y energía para ello. Entonces desea mejorar su alimentación y aumentar su nivel de actividad física, reconociendo que estos cambios son fundamentales en su vida. Aquí vemos el autodígrafo de Laura y vemos en el centro los constructos discrepantes, que son todos los que hemos dicho que tienen que ver con los hábitos saludables y además desorganizada y poco constante. Vemos que come demasiado está en el centro. Es un constructo muy central. La herramienta nos devuelve 2 dilemas implicativos entre los pares de constructos generosa, egoísta, come demasiado, come cantidad justa, y por otro lado personalidad atractiva, personalidad afligida, con desorganizada, organizada. Laura se ve a sí misma una persona muy generosa y se encuentra a gusto con esta característica que no quiere cambiar. Por otro lado, para lograr su objetivo de llevar una vida más saludable, sabe que debería comer la cantidad justa, lo que, según ella, la llevaría a dejar de ser generosa, constructo que para ella es importante. Esto lo veremos después con más detalle. El segundo dilema aparece entre los constructos personalidad atractiva, personalidad afligida y desorganizada, organizada, y considera que tiene una personalidad atractiva y no quiere cambiarla, y por otro lado le gustaría ser más organizada, pues considera que ese es el factor principal que le falta para conseguir llevar una vida más saludable. Pero por otro lado cree que esto le conduciría a tener lo que ella llama una personalidad afligida. Entonces siente que tiene que elegir entre ser desordenada y mantener su personalidad atractiva, o ser organizada pero sentir que está sacrificando su personalidad. En el dígrafo del ideal nos vuelven a aparecer inconsistencias entre los mismos constructos. Si le preguntamos a Laura cuáles son por orden de importancia, o sea, le pedimos que ordene según la importancia todos sus constructos, y vemos que personalidad atractiva y generosa están bastante arriba en la lista, son muy importantes para ella. Comenzamos a experimentar con los mapas de comportamiento frente a tiempo. Entonces, esta sería la situación inicial, en la que vemos que no hay ninguna, es un sistema estable. Si no se produce ningún cambio, Laura no va a conseguir sus objetivos y sus constructos van a continuar siendo discrepantes. Vemos que esos constructos discrepantes están muy alejados del eje de abscisas, que sería el ideal. Entonces comenzamos a experimentar y modificamos los 4 constructos que tienen que ver con los hábitos saludables, los llevamos hacia el ideal, y vemos que en muy pocas iteraciones se vuelven todos los constructos discrepantes y el sistema es muy inestable. Con lo cual, esto significa que, según ella, aunque modificase esos 4 constructos hacia el ideal, esto no sería una solución, debería hacer algún cambio más.
Entonces seguimos experimentando y vemos que si modificamos el constructo desorganizado-organizada hacia el ideal, en pocas iteraciones todos los constructos se vuelven congruentes y bajan hacia el ideal. ¿Qué pasa? Que este constructo desorganizado-organizada precisamente era uno de los que, en los que teníamos un dilema implicativo. Entonces, esta información nos devuelve una vez más a considerar los dilemas implicativos de Laura. Podríamos intentar ayudarla a deshacer el nudo de ambos dilemas para que pueda lograr los cambios que desea sin poner en peligro su identidad. Para ello, podría hacer cambios en sus atribuciones con respecto al significado que da a los constructos generosa y personalidad atractiva. Laura se da cuenta de que muchas de las personas que ella considera generosas comparten características de comer en exceso. Estas personas podrían asociar la comida con la celebración, la hospitalidad, el placer compartido. Por otro lado, Laura también piensa que las personas que son muy cuidadosas con su alimentación y comen en su justa medida tienden a estar más centradas en sí mismas y menos dispuestas a compartir con los demás. Ella piensa que estas personas priorizan su propio bienestar sobre las necesidades de los demás, lo que interpreta como un comportamiento egoísta. Esta forma de verlo podría influir en su dilema, pues teme volverse egoísta y decide comer en su justa medida. Por otro lado, las personas que tienen una personalidad atractiva para Laura comparten características de desorden en su vida diaria. Son espontáneas, creativas, tienden a centrarse en las interacciones sociales en lugar de la organización estructurada. Además, piensa que las personas que son muy organizadas son demasiado rígidas y menos atractivas. Laura quiere mantener su encanto, que cree que está asociado con la desorganización, aunque reconoce la importancia de la organización en su vida. Bueno, Laura se da cuenta de que estas conexiones que está haciendo entre los constructos quizás podrían ser demasiado simplificadas. La toma de conciencia a través de la experimentación que hacemos con los mapas cognitivos y el feedback recibido le permite autoexplorar sus motivaciones, necesidades y entender sus propias trabas. Establecemos un acuerdo de trabajo, para lo cual es importante que Laura interiorice que la organización y el carisma pueden coexistir en una persona y que la generosidad no está necesariamente ligada a la comida. Hay muchas formas de expresar su deseo de ayudar a los demás sin involucrar la alimentación. Como plan de acción, proponemos, durante las siguientes semanas, Laura se sentirá y se comportará como una persona que es organizada y que come en su justa medida. Ser organizada será compatible con mantener su personalidad atractiva. Podrá seguir siendo espontánea, divertida, carismática, al mismo tiempo que mantendrá un orden y una planificación en su vida. Reconocerá además que cuidar su salud y bienestar personal también es una forma de ser generosa consigo misma y con los demás. Adoptar hábitos alimenticios más saludables, encontrar formas adecuadas de lidiar con el estrés y las emociones, podrá permitirle ser más efectiva en su deseo de ayudar a los demás mientras cuida su propio bienestar. Se realizará un seguimiento de la evolución de Laura. Se analizarán los datos de los autorregistros y se llevará a cabo una monitorización mediante la herramienta SciLab, basada en mapas cognitivos borrosos y en el PCSD. Se podría utilizar la funcionalidad que permite la evaluación periódica del SELF. Esto permitirá evaluar la efectividad del programa, seguir la evolución de Laura, realizar los ajustes según sea necesario, y el objetivo sería comprobar que los nuevos hábitos se mantienen a lo largo del tiempo, que los conflictos sobre los que se ha trabajado desaparecen del sistema y que se logra un mejor grado de ajuste entre el yo actual y el yo ideal. Esto sería, bueno, a las pocas semanas se realizaría el primer seguimiento y compararíamos las medidas de la línea base pretratamiento con los resultados post-tratamiento en los datos que mostramos.
y se observan mejoras significativas en la disminución de ingesta de calorías, de pasos diarios, cumplimiento de dieta, cumplimiento de actividad física y la mejora también del grado de ajuste yo actual, yo ideal. Y luego recogemos también los datos cualitativos que proporcionan una comprensión más completa de la evolución. Laura indica que la intervención ha fomentado en ella una profunda reflexión sobre sus propios constructos, aumentando su autoconciencia y comprensión de cómo estos influyen en sus hábitos y comportamientos. Al ver de manera gráfica en los mapas cómo se producen esos cambios, se vio muy motivada al cambio. Ahora se siente muy satisfecha con la alimentación que está llevando, intenta organizarse mejor, lee libros para aprender a planificarse y está orgullosa de sus avances. A raíz de reorganizar sus rutinas, ha conseguido sacar tiempo para realizar más ejercicio y está sobre todo orgullosa de la capacidad que tiene para organizarse y al mismo tiempo siente que no ha cambiado lo importante y que ella sigue siendo la misma persona. Como conclusión, el enfoque basado en la teoría de constructos personales y los mapas cognitivos ha sido efectivo en este caso para identificar y manejar los conflictos que impedían la adopción de estos hábitos. La herramienta SciLab ha sido fundamental sobre todo por poder ofrecer en tiempo real simulaciones de escenarios hipotéticos, lo que ha facilitado la introspección, autoconciencia y motivación de la participante hacia la consecución de sus objetivos. Muchas gracias. Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. Al igual que mis compañeras, yo también voy a contar un poco el trabajo de intervención e investigación que he hecho como TFG. Bueno, el título es un poco largo, pero básicamente es utilizar SciLab para identificar las variables que intervienen en el control del consumo de azúcar. Por poner un poco en contexto, bueno, la tarea que se nos dio fue esa, utilizar SciLab para ayudar a las personas a integrar hábitos saludables en su vida. De esta manera teníamos que identificar las variables psicológicas y las trabas cognitivas, ¿no?, que dificultan tanto la adquisición como luego el mantener estos hábitos. Yo, en vez de centrarme en instaurar un hábito saludable, lo que he tratado es de dejar un hábito, ¿no?, que es un poco eliminar o al menos disminuir la ingesta de alimentos con alto índice glucémico de manera incontrolada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tratar el consumo de azúcar como una adicción. Vale, la justificación por qué he elegido este tema, bueno, pues creo que en los últimos años, todos los cambios que ha habido en la sociedad han hecho que había un cambio también en el hábito alimenticio de las personas. Ha habido un incremento del consumo de comida procesada, por ejemplo, el hecho de que la mujer haya entrado en el mundo laboral ha hecho que nadie cocine en casa, entonces hay poco tiempo también para las tareas culinarias. Y por otro lado, la industrialización alimentaria hace que el acceso a estos alimentos con alto contenido calórico sea muy fácil. Vas al supermercado, lo compras, además son baratos. Entonces, hay estudios que demuestran que esto es un bucle, ¿no? La mala alimentación afecta al bienestar emocional de las personas, ¿no?, instalándolas un estado de ánimo negativo. A la vez, este estado de ánimo negativo refuerza la adherencia a estos alimentos adictivos, ¿no?, dando lugar a lo que se conoce como el hambre emocional. Hay estudios con ratas que han demostrado que estas prefieren el azúcar, por ejemplo, a la cocaína. O sea, se ha puesto al nivel de otras drogas. En humanos, lo que se ha demostrado es que activa los mecanismos de recompensa y que hay paralelismos a nivel comportamental y del funcionamiento del cerebro con otras drogas también. Y bueno, como ya hemos dicho, es mucho más fácil y más barato de conseguir.
Otra de las cuestiones es que cuando vas a dejar un hábito es necesario, o sea, sobre todo los malos hábitos, es necesario trabajar en lo que hay detrás. Generalmente hay algo que subyace a esos malos hábitos. Tú puedes estar fuerte una semana y puedes dejarlo, pero si no trabajas en lo que lo provoca, pues es muy probable que vuelvas a recaer. Por ejemplo, y también que haya sustituciones. Yo, la persona sobre la que yo he hecho el estudio era una persona fumadora. Bueno, es conocido que cuando dejas de fumar comes más, pero esta persona dejó el tabaco y empezó a comer dulce. O sea, además es que fue una sustitución porque, bueno, él estaba estresado en el trabajo, fumaba, dejó de fumar y cuando llegaba a casa, pues en vez de echarse 3 cigarros, pues se comía 3 Kinder, ¿no? O sea, era una sustitución tal cual. Entonces, pues eso, hay que ver lo que hay detrás. Vale, el participante, bueno, yo no me voy a centrar en, como he dicho, en instaurar una alimentación buena, sino dejar esto. O sea, la persona es una persona que tiene una buena alimentación en general, es una persona deportista, se preocupa de lo que come, come verduras, pescado, o sea, no es que tenga una mala alimentación, pero la cuestión es que en ciertos momentos necesita este azúcar, incluso si no le apetece, pero parece que es como que le relaja. Yo no sé, pero a raíz de hacer este trabajo me he encontrado con muchas personas, o sea, me sobraban voluntarios, o sea, parece que es algo bastante común. Y eso, en personas, vuelvo a repetir, que son sanas, o sea, que comen bien y que se preocupan. Es importante que tengan un sentimiento de pérdida de control sobre esa conducta, o sea, que es como, tengo este donut aquí, me le tengo que comer porque sí. Y bueno, no se trata tampoco de dejar el azúcar, se trata de controlarlo, es decir, si sales a comer un día y te tomas una tarta, no pasa nada, o sea, es simplemente que no lo comas por comer. Y bueno, pues eso, que sea una conducta frecuente, o sea, tiene que ser pues eso, al menos 4 días por semana y que eso, que aunque lo intentes dejar, pues vuelvas. Los instrumentos que se han utilizado, pues por un lado empecé con un autorregistro, por 2 razones. Por un lado, a mí me gustan mucho porque me parece que dan una primera idea al sujeto de relaciones entre sus comportamientos y sus conductas. O sea, si tú vas rellenando cada día ciertas cosas, es como, vale, hoy he dormido mal, he comido azúcar, hoy he tenido un día estresante, he comido azúcar, ¿no? Como que les empieza a dar una primera idea. Yo aquí elegí pues, ciertos parámetros para medir, pues porque conozco al sujeto, pero bueno, esto se puede sacar en las primeras entrevistas. Luego esta persona ya contaba las calorías, ¿no? que esto también es curioso, porque él apuntaba en una aplicación de móvil lo que comía, ¿no? Las proteínas, las calorías y todo eso, pero no apuntaba los elementos calóricos. O sea, entonces él acababa el día como, uy, he comido 1800 calorías, qué bien, pero no, te faltan 1000 de apuntar. O sea, era como que se autoengañaba, ¿no? Como esto no cuenta en la alimentación. Y bueno, luego por otro lado, pues también lo he utilizado para yo tener una línea base, de ver pues si ha habido mejora o no. Además de esto, bueno, pues también la RepGrid y la WIMGrid. Podía haber utilizado directamente la WIMGrid, pero una cosa que me pasó es que al poner yo los constructos, pues me salían todos rojos, porque claro, eran todo variables que quería cambiar. Entonces utilicé la RepGrid para sacar un poco constructos de su sistema de significados. Entonces utilicé esos constructos, luego los que quería cambiar y luego buscamos pues, algunos que podían estar actuando de mediadores. Y bueno, luego con la WIMGrid pues para las atribuciones de causalidad. El programa de intervención, bueno, ya he dicho al principio, en la primera sesión, pues bueno, para conocer un poco al paciente, sacar lo que puede ser relevante para el autorregistro. Esto, bueno, pues está bien que se haga durante un periodo de tiempo, pues igual 2 semanas para tener algunos datos. Después se hizo la rejilla. Aquí pues ya fue curioso porque, bueno, esto no sé si se ha comentado, pero esta es la rejilla cuando la metes en Scilab. Los colores ya se ven los que son más similares, ¿no? Los que son más verdes pues son los que más se parecen a su ideal. Y en el caso de este sujeto se puede ver que el yo ideal se parece mucho a su padre. Y hablándolo con él, a ver, él es una persona que nunca le ha gustado el carácter de su padre. O sea, siempre decía que no le gustaba, que no quería ser como él, que no lo soportaba. Y claro, cuando llegamos aquí fue como, es tu ideal, ¿sabes? O sea,
Entonces ya fue una primera y claro, ya se quedó pensativo en plan de a ver si lo que me pasa, claro, es que quiero ser así, ¿no? Entonces por eso tengo como, no sé, como este recelo, porque bueno, su padre pues es una persona muy tranquila, ¿no? Más relajada, ¿no? Y él es más ansioso, entonces pues fue la primera curiosidad, ¿no? Que ya le hizo pensar un poco. Bueno, estos son un poco los diagramas que me han salido con Scilab. Ahí vemos pues lo mismo en el análisis bidimensional. El yo ideal está al lado del padre, al lado además del constructo relajado. El yo actual está más cercano a su madre. Esto sí que lo reconoce, que se parece bastante a ella. Y bueno, luego en el otro lado, pues dilemas implicativos no han salido, solamente los congruentes y los discordantes. Índices, pues bueno, la autoestima parece que tiene una correlación baja. Esto me llamó la atención porque sí que le hice algún test de autoestima y salía bastante alta y además no es una persona que tenga una autoestima muy baja. No sé si es porque igual al haber elegido constructos en los que no está a gusto, pues ha hecho que no sea exactamente como es. Y bueno, luego el yo y los otros, pues no parece tampoco que él se vea como ellos, ni que quiere que su ideal se parezca a los otros. Análisis por conglomerados, pues bueno, vemos otra vez lo mismo, el yo ideal al lado de su padre y su hijo, y luego los demás por el otro lado. Y los constructos, pues bueno, hay algunos que yo creo que igual sí que se podrían como o resumir o quitar, porque están bastante parecidos. Eso también se veía a la hora de ir preguntándole, como que hay ciertas cosas que yo creo que las ve como lo mismo. Tengo 15 constructos, pero creo que podrían resumirse. Bueno, luego realicé la regida de implicaciones, esto es lo que sale en Scilab. La matriz de pesos, bueno, aquí se ve también por colores, las filas que tienen más colores, pues son es causas versus consecuencias. Las filas con más colores son los constructos que producen más cambios y las columnas los que lo reciben. Entonces, bueno, pues aquí el autoengañarse realista parece que es el que más afecta, que es curioso lo de él se ve como muy realista, pero luego estaba haciendo eso en el autorregistro, o sea, en la aplicación de las calorías. Y luego, de los más afectados es ansioso relajado, que esto, pues lo que ya he dicho, él quiere ser más relajado, pero no puede. Vale, en los gráficos, estos dos son los que, bueno, hay muchos, los que más me gustan a mí. El retecírculo, bueno, coloca en el medio lo que más influye en el sistema. Vemos que aquí está el rencoroso. Él es una persona que sí que reconoce que es muy irascible, ¿no? Se enfada fácilmente. Pero, por ejemplo, al rencor nunca le había dado mucha importancia y salió como bastante, como bastante influyente. Entonces también se planteó si igual muchas de las cosas no son la ira, sino que lo que le mueve es el rencor, ¿no? O sea, como trabajar en otras cosas, ¿no? que podían estar afectándole. Y luego en el otro, pues bueno, vemos pues igual los constructos cognitivos que están más cercanos, el de pensar en las consecuencias, racional, rumiador, los de la comida por otro lado, y luego algo que también es muy importante para él, el ser trabajador y luchador, que está por abajo con el ser realista. El dígrafo del ideal, a mí este gráfico me ha ayudado mucho a encontrar las relaciones, sobre todo para trabajar después, ¿no? O saber un poco, porque al final tiene muchas relaciones inversas, parece que cualquier cosa que toques no se puede hacer nada porque va a cambiar algo que no quiere cambiar. Pero bueno, para sacar ideas me ha valido. Por ejemplo, si vemos el control de la ingesta de comida basura, pues vemos que el disfrutar comiendo y el ser realista son inversos, entonces es como que tendría que autoengañarse y dejar de disfrutar comiendo para poder controlarlo, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ya un dilema. Medidas de centralidad, pues un poco lo que ha salido antes. La primera, ahí tenemos el autoengañarse y ser realista. El ansioso relajado está en todos los lados, además se ve que es uno de los que más outs tiene y más in, o sea que afecta y es afectado. Y luego también en intermediación, pues es el primero, ¿no? El de ansioso y relajado, que es como que le conecta al sistema mucho, la ansiedad. Vale, entonces, por resumir un poco, bueno, no lo he dicho, pero esta persona es una persona muy escéptica, también con la psicología, o sea, él se ve como muy racional, entonces para él
la psicología son emociones, entonces es algo que no le toca, es como si estás triste no estés triste, o sea, es fácil. Entonces yo tenía un poco miedo porque digo, va a contestar a lo tonto y o sea, no voy a sacar nada con una persona así. Pero bueno, ya empezando con lo de su padre, yo creo que ya cogí su atención. Y luego sí que me reconoció que, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la WIMPGrid, que se quedó, pues como, o sea, cuando ya le ponía, imagínate que no eres nada luchador, ¿no? Y veía la relación que tenía con sus otras características y joder, sí que vamos, a mí, viniendo de una persona así, ¿no? Que te diga, me han servido a nivel introspectivo mío de darme cuenta que, coño, si igual cambio esto y esto, mejora, ¿no? Aunque otras cosas se estropeen, pero que se dio como cuenta de muchas cosas. Y luego, bueno, pues analizando los mapas y todo, pues se ve que tiene un problema con el control, se ve como muy realista y muy racional, también es muy autoexigente, que por ahí también le viene la ansiedad, ¿no? Cualquier fallo, cualquier error, no se lo perdona. Y luego, pues lo que he dicho del desprecio por las emociones, o sea, es un poco esto, ¿no? Que para él todo tiene que ser visto desde la razón, pero no se da cuenta, por ejemplo, para él la emoción es eso, es la tristeza, ¿no? Es el estar mal. Pero, por ejemplo, la ira no la ve como una emoción, entonces es muy difícil trabajar con él porque al final es como me veo muy racional, pero estoy tomando las decisiones desde el enfado, entonces no eres racional, ¿cómo le haces entender eso? Porque para él también se ve como muy trabajador y luchador, entonces es como si es para algo que quieres conseguir, está bien enfadarse, ¿no? Si algo te sale mal, no estés triste, lucha y usa, pues eso, piensa sobre ello, no seas impulsivo, ¿no? Eso, muy controlador de todo, cada cosa que hace. Y eso, entonces ha sido complicado en ese sistema. Y bueno, cualquier cosa, como ya he dicho, afecta a su ansiedad, pero de eso, de una ansiedad no que tira a la tristeza, sino más bien al enfado, ¿no? Al ir hacia adelante. Bueno, los PCSDs, bueno, aquí he tenido un problema porque no conseguía controlarles. Le he dejado como realista, ¿no? Que eso es lo que él se ve como muy realista y quiere seguir siendo, pues para intentar ver un poco los opuestos, ¿no? Ahí podemos ver que, vale, es como está ahora, mala gestión de la ira, rencoroso, rumiador, ansioso, pero claro, también luchador y trabajador que van al ideal, que es lo que él quiere ser. Entonces, cuando unos suben, los otros bajan. El controlar la ingesta de comida basura, si lo consiguiera, pues bueno, ya vemos que van subiendo y bajando un poco más a la vez los que son más importantes para él. Trabajar en la autoexigencia, que fuera un poco más autopermisivo, pues no diría yo que se arregla mucho, pero hay como menos cambio. Y sobre todo, bueno, la flexibilidad, ¿no? Porque tiene esta inflexibilidad cognitiva que ahí vemos, pues después de 10 iteraciones, que ya como que todo va bajando un poco hacia el ideal. Y bueno, ya las últimas conclusiones, pues eso, lo que hemos comentado, tiene mucha necesidad de control en su vida, áreas así un poco en lo que se puede trabajar, porque hay que ir a muchas cosas, no se puede trabajar solo en algo con él, eso es un sistema muy complejo. Trabajar en el entendimiento de sus emociones y de que acepte que la ira es una emoción. Lo bueno, se ha dado cuenta de la influencia que tiene el rencor en su vida. Trabajar también, pues eso, en la inflexibilidad cognitiva, ¿no? Que vea que no todo tiene que ser racional, que hay más aparte de eso. Es una persona, el riesgo de recaída, pues claro, es peligroso porque con esta autoexigencia que tiene, una recaída al final es como un fracaso, es algo horrible. Entonces también pues, hay que trabajar en la autocompasión para redefinir, ¿no? este fracaso. Se van a seguir monitorizando los cambios en el yo para ver si va mejorando algo y si hay que esto viene bien para reconducir la terapia. Claro, para la ansiedad pues se le propuso pues, meditación, mindfulness, pero claro, una persona así es que eso es de hippies y él no es un hippie, entonces él no va a meditar. Entonces lo que le propuse fue sustituirlo por la escritura, o sea,
cuando te pase, o sea, cuando vayas a comer algo, ¿no?, que no sepas por qué y tal, párate, coge un papel, coge un boli y úsalo como de basurero, ¿no? O sea, saca la razón por la que lo estás haciendo, qué te ha pasado, o también si estás estresado por algo, y eso parece que, bueno, sí que está funcionando, ¿no?, como el sacar un poco por escrito las cosas. Y bueno, ya pues mi opinión sobre el laboratorio, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Me parece muy útil para los pacientes desde el punto de vista de que es muy visual, ¿no? Él lo que me comentaba es que el ver las bolitas le parecía como que estaba viendo su cerebro, ¿no?, y cómo se conectaba, entonces como que permite dar cuenta de muchas cosas. Y luego, pues para los terapeutas, pues a ver, te da muchísima información muy rápidamente. Y bueno, yo al final acabo de empezar, pues no tengo experiencia clínica para saber qué pasa, pero esto yo creo que en manos de alguien que, pues eso, con ojo clínico ya, que lleva años, pues puede ser muy, muy, muy potente. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias. Ahora son las preguntas, ¿no? Las preguntas. Yo, antes de que hagáis las preguntas, si me permitís, quería felicitar a las compañeras, porque me ha parecido increíble. O sea, Estefanía nos ha dado un ejemplo magistral de integración, ¿no?, de cómo utilizar y de qué se puede hacer. Pero estoy fascinada con las compañeras que han hecho sus trabajos de fin de grado. Yo, cuando acabé la licenciatura, ni me habría imaginado atreverme con trabajos tan complicados, tan densos y tan bien planteados como lo habéis hecho. Me ha parecido espectacular, espectacular, de verdad. Muchas gracias. Bueno, muy corta. Ya, por abrir, me parece que había alguna por ahí detrás también. Que, desde luego, felicidades a todas y todos los trabajos. Es curioso cómo se avanzan las herramientas, los resultados son espectaculares también, ¿no? Y solo muy brevemente, Sara, me recordabas, yo creo que es ejemplar. Leí hace poco una experta en sistemas complejos que decía que si empujas a un sistema complejo, el sistema te empuja a ti. Y me parece que las gráficas son ejemplares, que si empujas las emociones se disparan. En lugar de, al revés, de bajar todas abajo, parece que has apretado un tubo de pasta de dientes o algo así, serio, disparado por todas partes, ¿no? Parece que era muy ejemplar de eso, ¿no? Es decir, no puedes arrinconarlas, ¿no? Hola, yo os quería felicitar por los trabajos porque la verdad es que me ha parecido que tienen un nivel impresionante, pero también me surgía un poco la duda si veis que en algún tipo de personalidad o en algún tipo de trastorno pudiera no ser adecuado utilizar esto, o bueno, que me explicarais un poco si lo habéis unido con algún tipo de cuestionario que pudierais, porque me ha llamado un poco la atención también que la autoestima en uno de los trabajos, o sea, hubiera discrepancias, ¿no?, con lo que habéis encontrado en la rejilla, y era un poco ese el comentario. Las clínicas, yo creo. Bueno, respondiendo a lo primero, como decía Luis Ángel esta mañana, depende, ¿no? O sea, yo creo que no se puede asociar tanto a un tipo de trastorno o de personalidad, nada más estabas diciendo concretamente. Hombre, a ver, si estás con una persona con unos rasgos, se me ocurre, muy paranoides y no tienes cierta alianza como para que pueda exponerse a ese nivel de vulnerabilidad, porque al final las rejillas son muy íntimas, pues a lo mejor no es el momento. No digo que no se pueda hacer, pero a lo mejor hay que esperar un poquito. Lo mismo con alguien muy, muy fóbico, ¿no? Pero creo que ahí depende más del tempo que de otra cosa y de, por supuesto, en crear entre ambas partes muy bien el objetivo para el que se está haciendo, ¿no? En cuanto al tema de los cuestionarios, yo personalmente no suelo usar cuestionarios en clínica, no me da tiempo.
Pero sí recuerdo hace años una investigación que hicimos sobre autoestima corporal, ¿verdad? Que a veces no cuadraba exactamente y también tiene mucho que ver con qué otros elementos metes. Si hay mucho constructo sintomático, ¿vale? O hay elementos habituales en la rejilla, como puede ser el yo antes del problema, el yo dentro de un año, el yo... sí, al final eso va a distorsionar ese índice de correlación entre el yo y el ideal. Sí, no sé si contesta a tu pregunta. Bueno, buenas tardes. Llevo todo el día queriendo hablar, que Luis Ángel me ha dicho que me dejaría por la tarde. Bueno, primero, desde luego, felicitar a Luis Ángel, felicitar a Alejandro, felicitar a las ponentes de esta tarde. De verdad, estoy encantadísima de estar participando, escuchando esta jornada. Estoy encantada. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Carmen Moreno, profesora de evaluación psicológica de toda la vida. Soy. Y bueno, quería hacer unos apuntes. Bueno, de verdad que os felicito a todas, de verdad, y la UNED de verdad que forma muy bien. No me extraña que luego los alumnos de la UNED salgan y tengan puestos de trabajo tan estupendos y sean los mejores en hacer oposiciones y demás, porque es que hay una formación exquisita. Dicho esto, quería tirar una lanza a favor del proceso de evaluación psicológica. Porque para que no se quede la idea en que la técnica de rejilla, no la técnica de rejilla, el SILAP o esa técnica que se está presentando aquí, que me parece fantástica, que Luis Ángel sabe que soy una forofa de ella, es evaluación psicológica. Evaluación psicológica es algo mucho más amplio y de hecho lo habéis dejado patente en el último caso, por ejemplo. Tú has estado hablando, y la anterior también, han habido autorregistros, se ha hablado de la historia de vida, se ha hablado de entrevistas semiestructuradas, se ha hablado de que has pasado un test de autoestima. A lo mejor hubieras podido pasar un test de personalidad, en este caso yo lo hubiera elegido, pero no se trata de pasar test, tampoco soy yo nadie, y en mis libros queda claro, de pasadora de test, no estoy a favor de eso desaforadamente, pero sí de llevar a cabo el proceso desde el inicio, con formulación de hipótesis que yo he nombrado y agrupado de hipótesis de evaluación e hipótesis de intervención. Y en esas hipótesis de evaluación, por supuesto, comprobarlas a través de técnicas de evaluación y las de intervención con técnicas de intervención. Aquí esta técnica es estupenda porque en realidad estaría a caballo de las dos, porque es una técnica de evaluación e intervención estupendísima. Pero está bien que no nos olvidemos, si hay alumnos que nos escuchan, de que es importante plantearse hipótesis, que es importante para comprobarlas utilizar técnicas adecuadas como esta. Pero también puede ser un dibujo, si es que estoy con un niño, o el juego, o sea, para no hablar de cuestionarios, por ejemplo, ¿no? O cualquiera de las otras técnicas que están en el manual y que no me he dejado ninguna, porque están las técnicas proyectivas, las narrativas, de hecho de subjetivas hay 2 capítulos, que creo que ningún otro manual de evaluación que la tiene, ¿no? Pero además, en el modelo de evaluación que he planteado último, está la formulación de caso, que es algo muy nuevo también y que vosotros habéis hablado precisamente. El SILAP hace una formulación de caso, pero hace una formulación de caso solo con la rejilla. Entonces, está bien que además de con la rejilla, hago una propuesta, ¿no? En el último caso estaría bien que hicieras una formulación de caso en el que está dentro de la formulación de caso la formulación con la rejilla. Este efecto esto, esto efecto esto. Además, come siempre con la familia y la familia le anima a comer. Que viéramos otras interacciones que se dan más allá de la rejilla y que la rejilla esté integrada en esa formulación de caso que ayuda efectivamente enormemente al paciente cuando se le presenta, mira, lo que te está pasando es esto, 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 y esto media, y esto te interfiere, y esto te imposibilita, y si cambiamos aquí,
pues como pasa en la formulación de caso, pues se hará bidireccionalmente o se cambiará y en lugar de un triángulo pasaremos a que esto sea un cuadrado que ya estará solucionado, ¿no? Entonces, que no nos olvidemos un poco de que de lo que se está hablando aquí es una técnica súper valiosa de evaluación e intervención, pero que no nos olvidemos que el proceso de evaluación tiene que tener unas premisas, unas hipótesis, una aplicación de técnicas como esta y otras como las que habéis nombrado y que se ha pasado por alto, y que estaría bien que luego en la formulación de caso un poco más amplio estaría ese apartado de pasa esto con la autoestima, te pasa esto con esta personalidad exigente, controladora, porque estaba todo esto, que se ve en la rejilla, pero más allá de la rejilla, y finalmente cuando yo evalúo la intervención, me pueden servir esos cuestionarios si lo he pasado o, evidentemente, seguro que tienes los registros posteriores, post-test, que dices, pues si esto pasaba 4 veces por semana, ahora pasa 1, o si antes comía 8 chocolates, bueno, el chocolate es la otra persona, no, era tuyo, ¿no? Pues ahora como 1 a la semana, ¿no? Entonces, que no nos olvidemos de esto y bueno, y sigo felicitando, de verdad, que es una herramienta que es súper útil, que me parece fantástico el que uno pueda ver dónde está el fallo, por decir la clave, ¿no? La palabra de esta mañana ha sido saber la clave, si modifico esto, ¿no? Pero evidentemente luego hay que ver si realmente una vez sé esto, porque esto también lo puedo saber sin aplicar la rejilla, ¿eh? O sea, los terapeutas, en realidad la chica que está en medio, tal como estabas tú explicando, en realidad sin una rejilla, un buen terapeuta no se centra en él, se centra en el paciente siempre, o en el cliente o en la persona, vaya. Eso es un buen terapeuta, no es lo que yo pienso, es lo que siempre me voy a basar en él, o sea, que le voy a devolver a él. ¿Y tú cómo piensas qué? ¿Y tú cómo harías qué? Imagínate que esto lo cambiamos por esto, ¿cómo te sentirías? Quiero decir que yo te estaba escuchando y yo pensaba, pues un buen terapeuta sin la rejilla le estaría planteando las mismas preguntas, ¿vale? Entonces, solo decir que esto se enclave en un marco más amplio, que es el proceso de evaluación, si es un proceso como el que yo defiendo, flexible, amplio, nada rígido, que incluye todo, que incluso se puede hacer un proceso solo con la entrevista, con una sola técnica, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero tener en cuenta esto y hacer las hipótesis y comprobarlas y evaluar la intervención a sí mismo, ¿no? Y con esto ya muchísimas gracias, que me habéis dejado mi momento de gloria. Ahora, enhorabuena porque, vamos, efectivamente, como se ha comentado, muy buenos trabajos, es una maravilla. 2 preguntas a nivel práctico o intentar traducir a practicidad y concretamente la herramienta, sobre todo a la que estáis en clínica y lo tenéis en el día a día. ¿Qué diferencia de tiempo, si se puede estimar o si se puede valorar, hubiera llevado a nivel tradicional llegar a las conclusiones que se ha visto de manera visual con el Skylab a vosotras? ¿Y qué diferencia de tiempo creéis, si se puede estimar, hubiera llevado a hacérselo ver al sujeto? Por el sujeto, como habéis comentado, es verdad, la bolita, tal, pero habérselo hecho ver, ¿qué diferencia de tiempo versus anterior a Skylab, ahora con Skylab, y a vosotras? Bueno, en mi caso, el trabajar con mapas cognitivos borrosos y con Scilab es un complemento, es una herramienta que acompaña tanto al paciente como al terapeuta. Yo, pues bueno, suelo iniciar las sesiones, ¿no?, con respecto a lo que trae, dando ese espacio. Y como ponía en la presentación, a veces utilizaba algunas viñetas, algunas situaciones para poder enlazar ahí y enlazar con la herramienta o con el mapa, ¿no? Vamos a ver esto que te ha pasado, tanto para reforzar los cambios que estaba trabajando, como para a lo mejor plantear algunas posibilidades de cambio, al principio como un simulador de vamos a darnos un permiso y luego pues como poco a poco llevarlo fuera.
trabajar con el mapa no es que lleve en la sesión mucho tiempo de la sesión. Si la sesión son 45, 50 minutos, bueno, también la flexibilidad luego a veces del tiempo, pero bueno, trabajar con el mapa, la situación depende del caso, depende de la situación que te traiga, pero pues 10 minutos, pues vamos a ver qué pasa si mueves esto, lo otro, como una reflexión. Vamos a ver esto ahora en tu mapa. Si no trabajamos con la herramienta, con el mapa, yo sí que veo que a los pacientes les cuesta materializar lo que tienen en la mente, porque como trabajamos con algo tan abstracto, ayuda mucho el que ellos lo vean fuera, porque es que lo pueden tocar, porque podemos, con la herramienta podemos mover las bolitas, podemos acercarlas, se les cambia el color, las activamos, las desactivamos. Entonces, yo sí que me doy cuenta que trabajar de esta manera, sacando de dentro de tu cabeza lo que tienes hacia afuera, facilita esa capacidad de insight o de introspección, sobre todo personas que no tienen una capacidad tan abstracta de pensar sobre sí mismo o que no están tan acostumbrados y funcionan a veces con el piloto automático. Entonces, no te sé exactamente calcular luego en tiempos en el caso de que no utilicemos la herramienta, pero yo sí que noto esa agilidad para hacer ese insight. Ahí. Yo un poco lo mismo, o sea, no te podría decir tiempos exactos, pero ponle a lo mejor un par de sesiones más. En el caso donde yo trabajo, 2 sesiones. Veo a un paciente, pasan 2 meses, le vuelvo a ver, pasan otros 2 meses, le vuelvo a ver, pasan 2 meses hasta que tenemos resultados. Podemos estar hablando de entre 6 y 8 meses. Eso es una salvajada. Entonces, poder hacer esto un poquito más eficiente y desde ahí, además, y recogiendo un poco lo que decía Carmen, ¿no? Gracias por recordarnos, ¿no? que esto no deja de ser una parte. Nosotras hoy estamos incidiendo mucho en ello porque venimos un poco a presentar las bondades de esto, básicamente. No se acaba el proceso de evaluación haciendo esto, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. De hecho, a veces abre una puerta y, vale, sí, esto lo estamos viendo. Oye, si trabajásemos por aquí, ¿qué pasaría en casa? Y ahí tienes toda la historia familiar y todo, ¿verdad? Toda la dinámica, todos los precipitantes, todos los mantenedores, dependiendo desde donde trabajemos, hay muchísimo. Para mí la herramienta básica de evaluación siempre es la entrevista. Y a partir de las entrevistas decidimos qué usamos y qué no usamos para complementar. Pero claro, cuando tú, haciendo esto que te lleva 3/4 de hora, que es tiempo, pero bueno, te lleva 3/4 de hora, a la siguiente sesión ya puedes estar viendo cosas directas y no es empezar desde cero esa sesión, se lo puedes plantear a la persona que tienes delante. Oye, ¿cómo ves tú esto? Te da una agilidad, ¿verdad? Contestando de nuevo a tu pregunta, Rafa, pues es que se gana mucho tiempo, por lo menos cuando tienes muy poco, ¿no? Cuando lo tienes muy escaso, a mí me parece que es una inversión muy buena, porque agiliza. Perdona, que te iba a contestar, Carmen, antes de Rafa, porque si no quedará como un malentendido. Los datos del mapa vienen de donde quieras. No pasan por rejilla directamente, ¿eh? O sea, puede ser todo lo que tú has dicho y más cosas, ¿eh? Y lo importante es el mapa aquí, porque es justo como has dicho tú, o sea, lo importante es la conceptualización. Pero puede no venir de rejilla, ¿eh? Puedes elicitar el mapa directamente con una entrevista, con dibujos, con fotos, con una línea de vida, con lo que quieras. El método no depende de la rejilla. La rejilla es una opción más, pero no es la única. Por supuesto. No. Oh. Claro, claro. Exacto. Sí, sí. Pero lo que va a parar al mapa puede ser lo que quieras. Puede ser como decía Marta, la entrevista directamente. Puede no haber rejilla. O sea, puedes manipular el mapa directamente con Cyclab. Claro, pero
Mira, de los 3 casos que yo he comentado, 2 sí que les pasé la rejilla, pero el otro, el que hicimos directamente el mapa, venía de una autocaracterización, precisamente, ¿no? Yo le pedí la autocaracterización para que pudiese empezar a pensar sobre sí misma y a ver cómo se veía esta chica que se veía tan confusa, y cuando la trajo fue como, oye, pues de aquí podemos sacar... No estaba previsto que fuese para hacer el mapa, ¿no? Pero nos pareció que podía ser interesante para poner un poquito de orden, ¿no? No fue una rejilla. No fue una rejilla y fue muy rápido, además. Sí. Hola, bueno, yo quería unirme a las felicitaciones. Soy Alejandro Torrecilla. Me quería unir a las felicitaciones porque, bueno, Nuria, Sara y yo hemos estado preparando el evento, ¿no? Y les contaba lo que uno aprende cuando le cuentan el caso de manera directa, ¿no? Entonces, yo quería daros las gracias porque es un aprendizaje para todos, ¿no? Y, por otro lado, la pregunta va para Marta, porque no he entendido bien los tiempos. Trabaja en el sistema público y hablaba de sesiones de 5 minutos. Mi experiencia con... No. De media hora. Las sesiones son de media hora. Pero media hora da tiempo realmente a... Se hacen muchas cosas, más de las que uno pensaría. Sí. A ver, a media hora a veces te alargas más. Si sabes que vas a plantear algo así, por ejemplo, ¿no? Que vas a hacer esta evaluación, pues te quedas un poco más de rato. Y además avisas al paciente, ¿no? Cuando hagamos esto nos va a llevar entre 3/4 de hora y 1 hora. Pero las sesiones son de media hora, en general. Vale, yo también quería unirme a las felicitaciones, ¿de acuerdo? Porque, bueno, daros las felicitaciones y también agradeceros vuestro trabajo, porque creo que no hay mejor recompensa para todas las horas de desarrollo que hemos echado Luis Ángel y yo ahí con el R, con el laboratorio, pensando modelos, pensando índices, qué puede ser bueno, qué puede ser malo, y ver vuestros trabajos emociona, rollo, después de otro tipo de trabajo, verlos y decir, está sirviendo, está siendo útil para alguien. Entonces eso es, yo creo que es de las mejores recompensas, ¿no? Y ya para unirme a las preguntas y eso, ya desde una perspectiva quizás más útil y crítica, ¿no? Estamos hablando aquí de las bondades y eso es genial y nos llena de orgullo y todo eso, pero ¿qué necesitáis? Es decir, yo creo que ahora mismo lo que yo más valoro es como clínicas, como personas que habéis trabajado en TCGs, como personas que ya os habéis metido de lleno en la aplicación, porque yo estoy en mi casa, estoy programando en R, estoy viendo modelos, estoy pensando en teórico, estoy leyendo mucha teoría, estoy leyendo a Henkel, estoy leyendo teorías de cambio, cómo puedo medirlo mejor. Pero a la hora de aplicar me surgen muchos miedos en mi casa de cuánto tiempo va a durar. ¿Le va a aburrir a los pacientes? ¿El clínico va a tener miedo de perder la relación terapéutica? Todo eso, en realidad, ¿qué limitaciones habéis encontrado y cómo podríamos arreglarlas? ¿O qué necesitáis? Yo, por ejemplo, al principio trabajando con mapas cognitivos borrosos era mucho, claro, al final ensayo y error, ¿no? Vas probando, ostras, esto veo que está obstaculizando el proceso de cambio, la alianza terapéutica, ostras, esto facilita y ayuda. Entonces, yo creo que quizás incluir también una parte de atención informativa con respecto a cómo manejar el vínculo terapéutico con la herramienta, cómo presentarla, cómo utilizar quizás esas viñetas de historia de vida que te trae el paciente para poder eso traducirlo en la rejilla o en el mapa, cómo poder plantearle simuladores de cambio, pero sin que sea demasiado invasivo, ¿no? Cuidar toda esa parte relacional para mí ha sido clave para que se atrevan a mirar, eso que les da miedo mirar. Especialmente con, pues eso, ¿no? Con pacientes a veces donde hay una sensación de capacidad muy bajita o con una angustia muy grande. Entonces eso creo que es una parte muy importante. Que claro, se acerca más a la parte práctica y clínica, a veces se aleja un poco de la parte cuantitativa y metodológica, pero eso me parece importante. Hombre, yo si me pongo a pedir...
La lista de los reyes, ¿no? Aquí está. No, a ver, no creo. Una sí es bastante gorda, pero, por ejemplo, a mí me gustaría cuando están completando la Wingrid, ¿vale? Que pudiesen estar viendo las puntuaciones. ¿Cuál es el contrario, el polo opuesto muchas veces? Porque no se ve. Dice, totalmente, si fuese totalmente calmada. Pero, ¿qué era lo opuesto de calmada? Y te tienes que ir a la lista tú a buscarlo en el momento que ellos pudiesen verlo, según lo están haciendo. Creo que les facilitaría, porque varias veces me ha pasado de ¿y cuál era lo opuesto exactamente? Y sobre todo cuando hay constructos así como muy relacionados entre ellos. Básicamente eso, y si para un futuro pudiésemos hacer que los pacientes tuviesen acceso a ello en remoto para poder, esto ya lo hemos comentado Luis y yo alguna vez, para poder hacer ciertos monitoreos, ¿vale? Ciertas monitorizaciones en diferido, sobre todo eso, cuando no les ves de semana en semana, y que pudiesen llegar ciertas alertas por si tú tienes que contactar. Sí, a veces es difícil que te llamen por teléfono tal, pero bueno, también puedes contactarles tú si ves que hay alguna historia, ¿no? Entonces, si ellos pudiesen rellenar desde casa una pequeña monitorización del yo actual, por ejemplo, de vez en cuando, pues sería fantástico, ¿no? Sé que hay apps de ese estilo, ¿no? La EMA y demás, pues si lo pudiésemos llevar a la práctica más adelante, ahí te lo dejo. No, claro, sí, solo una idea genial. Y sí que hemos comentado algunas veces, ¿no? De eso típico, a lo mejor una cuenta de terapeuta, una cuenta de paciente, y que puedas en diferido y que puedas el paciente desde otro sitio, a nivel remoto, poder rellenar el cuestionario, poder ver sus mapas, tener cierta evolución, sería genial. Claro, así porque le implica más, ¿no? Va a sentirse mucho más agente del proceso. Sí, incluso además, también mi experiencia pasando, que claro, no es a nivel clínico mi experiencia, pero pasando rejillas, la gente quiere ese mapa, quiere esa información y claro, le puedes dar una imagen, le puedes decir que se haga la cuenta, pero claro, puede ser confuso. Además, sí que quizás desarrollar una herramienta de ese estilo sería idóneo, genial, sí. Bueno, siguiendo la cuenta de los reyes. Primero, sí es cierto que ahora se pueden descargar el mapa en HTML. Incluso algún paciente me lo ha dicho, hasta me mandó un WhatsApp diciendo, Luis Ángel, me voy a comprar un iPad. ¿En este tipo de iPad puedo ver mis mapas? Y yo, sí, hombre, sí. Ahí te envío el HTML. Y trabajaba con él, ¿no? En la cuenta, en la Carta de los Reyes, me parece, y bueno, que lo hemos hablado y es que es fundamental. Nos haría falta pues dinero para poder seguir haciendo desarrollos en este sentido. No por lo que hacemos y Alejandro pica datos y demás, y todo es por amor al arte, sino luego porque necesitamos empresas que nos trasladen esto a un formato en este sentido, ¿no? Pero en este poder monitorizar el yo y que el sujeto pueda tener esa opción sencilla, ¿no? De poderlo hacer desde casa, desde una app y demás. Además, es muy relevante ese elemento de que, por ejemplo, en la clínica pública, el hecho de distanciar tanto la consulta, ¿no? Lo que hemos hablado, el que el paciente pueda tener entre sesiones esa conexión consigo mismo y ese monitoreo que le sigue ayudando a tener aprender en su autoconocimiento y en la evolución que tiene, también es un valor muy interesante en la medida en la que si de alguna manera hay elementos o movimientos muy extraños en el sentido de riesgo, daos cuenta que estamos monitorizando el yo, el ideal y en qué medida nuestro proceso es, en qué medida el sujeto va consiguiendo una evolución positiva. Pero para un clínico desde el sistema público de salud que pueda tener un indicador también, decir, aquí se me encienden las alarmas porque esta persona también en un hecho concreto está cercano, estamos en procesos de construcción muy peligrosa en el que se puede poner en peligro la integridad física de la persona, etcétera, etcétera. Tener marcadores o indicadores o seguimientos de personas de este tipo es fundamental. Lo estamos haciendo con violencia de género, con indicadores, con los abuelitos también que tienen sus sistemas de autoayuda, ¿no? Pero que serían sistemas también, yo creo que serían muy útiles y para algunos casos muy concretos. Bueno, pues vamos a dar por cerrada la mesa. Hay ahora un descanso también, ¿verdad?, de media horita. Y a las 6:15 volvemos, si no me equivoco, con la mesa de nuevos desarrollos.
¿verdad? Que promete muchísimo. Muchas gracias.